Hay una regla que existe en casi todos los ranchos del interior de México. No está escrita en ningún lado. Nadie la aprende en la escuela. Nadie la explica formalmente. Simplemente se transmite, de padres a hijos, de abuelos a nietos, con la misma naturalidad con que se enseña a no tocar el fuego o a no acercarse a los animales desconocidos. La regla es esta: si ya te acostaste, no salgas. No importa si escuchaste algo afuera. No importa si crees que dejaste algo sin cerrar. No importa si el ruido se repite, si parece urgente, si parece que alguien necesita ayuda. Si ya te acostaste y ya oscureció, no salgas. Los que crecieron en el campo saben de qué estoy hablando. Los que no, esta noche van a entender por qué existe esa regla. Esta noche 4 personas me contaron lo que pasó cuando alguien en sus familias no la respetó, o cuando ellos mismos no la respetaron. 4 historias de 4 ranchos distintos en 4 estados de México, y un patrón que las conecta a todas, que no voy a revelar hasta el final. Quédense hasta el final. Lo que voy a decir al cierre de este video cambia la forma de ver todo lo que van a escuchar esta noche. La primera historia viene de Guerrero, no de Acapulco ni de ninguna ciudad, del Guerrero de adentro, el de las comunidades pequeñas encajadas entre la sierra y los ríos, donde los caminos de terracería se vuelven intransitables en temporada de lluvias, y donde la vida funciona según reglas que la gente de las ciudades no termina de entender. Martín tiene 51 años, trabaja en la construcción en Cuernavaca desde hace 15. Antes de eso, vivió toda su vida en el rancho donde nació, en un municipio de la Sierra de Guerrero que prefiere no nombrar. Me escribió un domingo por la noche, y al principio del correo me dijo algo que me quedé pensando mucho tiempo. Lo que voy a contar no me pasó a mí directamente, me pasó a mi padre, pero lo vi, y verlo fue suficiente para que no se me olvide nunca. Su padre se llamaba Aurelio, murió hace 8 años, y según Martín, murió sin haber hablado nunca de esa noche con nadie fuera de la familia. Y dentro de la familia tampoco lo habló mucho. Solo una vez, cuando Martín tenía unos 18 años, le contó lo que había pasado, y lo contó de una sola vez, de corrido, sin interrupciones, como alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y necesita soltarlo aunque sea una sola vez en la vida. Lo que sigue es lo que Martín me escribió sobre esa noche. Yo tenía como 8 o 9 años. Era noche de entresemana, temporada de secas, así que el cielo estaba despejado y hacía ese calor seco que en la Sierra de Guerrero se siente diferente al de la costa. Toda la familia ya estaba acostada. Mi mamá, mis hermanos, yo. Mi papá también se había acostado temprano porque al día siguiente tenía que madrugar para ir al potrero del otro lado del cerro. No sé qué hora era cuando me despertó el ruido. Era un ruido afuera de la casa, cerca de la ventana del cuarto donde dormíamos mis hermanos y yo, como de pasos, pasos lentos, pesados, sobre la tierra seca del patio. El tipo de sonido que uno reconoce inmediatamente como pasos humanos y no de ningún animal. Me quedé quieto escuchando. Los pasos rodearon la casa. Pasaron frente a la ventana, luego por el lado. Luego se alejaron hacia el fondo del patio, donde estaba el gallinero. Y luego se detuvieron. Oí que mi padre también estaba despierto. Oí que se levantó de su cama, en el cuarto de al lado. Y oí que abrió la puerta de la casa y salió al patio. Eso era lo que no debía hacer. Hay que entender algo sobre mi padre. Era un hombre de mucho carácter, no de los que se asustan fácilmente. Había vivido toda su vida en ese rancho. Conocía cada ruido que hacía la noche ahí, y no era de los que se quedaban adentro si creía que había algo que revisar. Si escuchó pasos en su patio de noche, para él era lógico salir a ver quién era. Me levanté de mi cama y me asomé por la ventana.
Lo vi cruzar el patio hacia el gallinero con su lámpara de mano, la que usaba para revisar el terreno de noche, cuando había algún problema con el ganado. Vi el círculo de luz de la lámpara moverse en la oscuridad del patio, volverse más pequeño mientras él se alejaba, hasta que llegó al fondo donde estaba el gallinero, y entonces la luz se apagó. No se apagó como se apaga una lámpara cuando se le acaban las pilas o cuando uno la apaga con la mano. Se apagó de golpe, de un momento a otro, como si algo la hubiera cubierto completamente. Un segundo había luz y al siguiente no había nada, solo la oscuridad del patio. Me quedé esperando que la luz volviera a encenderse, esperando escuchar los pasos de regreso, esperando que mi padre volviera. No volvió en 2 minutos, no volvió en 5. Fui al cuarto de mis padres a despertar a mi mamá. Mi mamá despertó, escuchó lo que le dije y no se levantó de inmediato. Se quedó sentada en la cama en silencio durante unos segundos que se sintieron muy largos y luego me dijo que fuera a despertar a mi tío Cándido, que vivía en la casa de al lado, separada solo por una cerca de madera. Fui a despertar a mi tío. Mi tío se vistió rápido, tomó su machete y su lámpara y fue al patio a buscar a mi padre. Lo encontró sentado en el suelo, recostado contra la pared del gallinero, con los ojos abiertos y la lámpara apagada en la mano, consciente, sin ninguna herida visible, pero sin poder hablar, sin poder moverse, sin responder cuando mi tío le habló. Mi tío lo cargó hasta adentro de la casa. Mi padre estuvo así, callado e inmóvil, durante casi 2 horas. Mi mamá rezó todo ese tiempo. Mis hermanos y yo nos quedamos juntos en un rincón sin saber qué hacer. Cerca de las 2 de la mañana, mi padre volvió a hablar. Lo primero que dijo fue: «Cierren la puerta». Martín me dijo que su padre nunca explicó en detalle qué había visto esa noche en el fondo del patio. Lo único que contó, la única vez que Martín lo escuchó hablar de eso, fue esto: que cuando llegó al gallinero con la lámpara, la encontró apagada sola antes de que él la apagara, que en la oscuridad que siguió había algo parado frente a él, a menos de 2 metros, que ese algo tenía la forma general de una persona, pero que la forma no era exactamente correcta en los detalles, como si hubiera tomado la idea general de una silueta humana, pero sin haber visto de cerca cómo funciona una de verdad, y que ese algo, en esa oscuridad, habló. No dijo qué le dijo, esa parte nunca la contó, solo dijo que lo que escuchó en ese patio lo dejó sin poder moverse ni hablar durante casi 2 horas, y que desde esa noche y durante el resto de su vida, si ya estaba acostado, no volvía a salir por ninguna razón. Sin excepciones, Aurelio murió a los 73 años sin haber vuelto a salir de noche después de acostarse, ni una sola vez, en los 40 años que vivió después de esa noche. Martín nunca supo qué le dijo esa cosa en el patio de su rancho, pero le fue suficiente verlo para aprender la misma regla. ¿Qué hay en el campo de noche que los viejos conocen y los jóvenes aprenden demasiado tarde? La segunda historia de esta noche tiene una respuesta parcial. Escuchen. Dolores tiene 48 años. Nació en Veracruz, en la zona de la Huasteca, donde la tierra es verde y húmeda todo el año, y donde la vegetación crece con una densidad que a la gente del centro del país le parece excesiva. Árboles enormes, plantas por todas partes, ríos que se desbordan en temporada de lluvias, un calor húmedo que no da tregua. Es también una región con una de las tradiciones de conocimiento indígena más ricas y más vivas del país, costumbres que no son folclore de museo sino prácticas cotidianas que la gente usa en su vida diaria, maneras de entender el mundo que llevan siglos funcionando y que la gente de afuera muchas veces malinterpreta como superstición, cuando en realidad son sistemas de conocimiento muy específicos
sobre cómo funciona la naturaleza y todo lo que vive en ella. Dolores creció en todo eso, y lo que me contó tiene que ver con algo que en su comunidad tiene nombre, aunque me pidió que no usara ese nombre en el video. Me dijo, si lo nombras, la gente que lo reconoce va a saber exactamente de qué parte de Veracruz soy, y hay razones por las que no quiero que eso pase. No voy a usar el nombre. Lo que pasó fue cuando Dolores tenía 16 años. Era la época de las lluvias fuertes, que en la Huasteca veracruzana significa que durante semanas el cielo no para de soltar agua y los ranchos quedan a veces incomunicados por días porque los caminos se hacen intransitables. Esa noche llovía con mucha fuerza, el tipo de lluvia que no deja escuchar nada más, que convierte todos los sonidos en el mismo sonido, el golpe constante del agua contra la tierra y contra el techo, y contra las plantas y contra todo. Toda la familia estaba acostada. La abuela de Dolores, que vivía con ellos y que era la persona mayor de más autoridad en esa casa, había dicho antes de dormir lo que decía siempre que había lluvia fuerte de noche. Si escuchan algo afuera, no salgan. No importa lo que sea, no abran la puerta. Dolores se durmió con la lluvia de fondo. Se despertó sin saber la hora con el sonido de alguien llorando afuera. No era el llanto exagerado y teatral de las historias de terror. Era un llanto discreto, bajito, como el de alguien que no quiere que lo escuchen, pero que no puede callarse del todo. Un llanto de persona real, de alguien que estaba parado afuera en la lluvia, mojado, llorando suavemente. Y junto con el llanto, golpes en la puerta, no golpes desesperados, golpes lentos y espaciados, como los de alguien que está muy cansado pero que necesita que abran. Dolores se quedó en su cama escuchando. Recordó lo que había dicho su abuela. No salgas, no abras la puerta. Pero el llanto continuó y los golpes continuaron. Y en algún momento Dolores reconoció la voz. Era la voz de su vecina Remedios, una mujer de unos 40 años que vivía sola desde que enviudó, cuya casa quedaba a unos 10 minutos caminando del rancho de su familia. Una mujer que Dolores conocía de toda la vida, cuya voz reconocía perfectamente. Y Remedios estaba afuera llorando en la lluvia y golpeando la puerta. Dolores se levantó de la cama, se dirigió a la puerta. Tenía la mano sobre el pestillo cuando escuchó a su abuela detrás de ella. No abras. Su abuela estaba de pie en el pasillo, en la oscuridad, con su rebozo encima del camisón. No había encendido ninguna luz. Dolores le dijo que era Remedios, que la reconocía, que estaba llorando afuera en la lluvia. Su abuela dijo, lo sé, no abras. Dolores le preguntó si iban a dejar a Remedios afuera en la lluvia toda la noche. Su abuela no respondió eso, solo repitió, no abras la puerta. Se quedaron las dos en silencio en el pasillo, escuchando. El llanto continuó durante un rato más. Los golpes en la puerta continuaron, siempre con ese mismo ritmo lento y espaciado que no cambiaba, que no aumentaba en desesperación aunque nadie respondiera, que no disminuía aunque pasara el tiempo. Y luego, gradualmente, el llanto empezó a cambiar, no de volumen. La intensidad fue la misma. Lo que cambió fue la naturaleza del sonido. Muy poco a poco, de forma casi imperceptible al principio, el llanto fue perdiendo algo, perdiendo la textura específica que tiene el llanto humano, las irregularidades, los cambios de tono, los momentos en que la respiración se entrecorta. Fue volviéndose más uniforme, más regular, más mecánico, como algo que había empezado imitando un llanto humano con mucha fidelidad, pero que con el tiempo, quizás por el esfuerzo de mantenerlo, fue perdiendo los detalles. Y cuando ese proceso terminó, lo que se escuchaba afuera en la lluvia ya no era el llanto de Remedios. Era algo que sonaba como si hubiera escuchado llorar a Remedios alguna vez y estuviera reproduciendo ese recuerdo,
pero desde adentro de algo que no entendía del todo para qué sirve llorar. Dolores no sabe cuánto tiempo estuvieron así, ella y su abuela, de pie en el pasillo oscuro escuchando. Le pareció muy largo. En algún momento el sonido se fue. No dejó de golpe, sino gradualmente, metiéndose hacia adentro del ruido de la lluvia, hasta que ya no se podía distinguir. A la mañana siguiente, la lluvia paró. Dolores fue con su madre a la casa de Remedios para ver cómo estaba. Remedios estaba bien. Había dormido toda la noche. No había salido de su casa, me dijo Dolores, porque con esa lluvia, ¿quién iba a salir? No había ido a ningún lado. Dolores le contó a su abuela lo que había dicho Remedios. Su abuela asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar, y le explicó algo que Dolores me pidió que compartiera exactamente como se lo dijo, con las mismas palabras. Le dijo: lo que estuvo afuera anoche no era Remedios, pero había visto a Remedios alguna vez, probablemente muchas veces, y aprendió cómo suena cuando llora, y usó eso para intentar que abrieras. Si hubieras abierto la puerta, no habría encontrado a Remedios. Habría encontrado lo que sea, que lleva el tiempo suficiente observándonos para saber qué voces nos hacen mover. Dolores le preguntó qué habría pasado si hubiera abierto. Su abuela le dijo que no lo sabía con certeza, que nadie que hubiera abierto en esas circunstancias había podido contarlo después. 2 historias, 2 noches en que alguien salió o estuvo a punto de salir después de acostarse, y en las 2, algo afuera que no era lo que parecía. ¿Es siempre así? ¿Siempre hay algo esperando afuera? La tercera historia de esta noche sugiere que no es tan simple, que a veces lo que hay afuera no imita a nadie, a veces simplemente espera. Rubén tiene 39 años. Es el más joven de los 4 que me escribieron esta semana. Vive en Hermosillo, Sonora, desde que tiene 19 años. Antes vivió en un rancho ganadero en el norte de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. En esa zona donde el desierto es tan absoluto que la noche tiene una calidad diferente, sin humedad, sin vegetación densa, sin nada que suavice el sonido. El sonido viaja diferente en el desierto. Uno puede escuchar cosas desde muy lejos con una claridad que en otros paisajes sería imposible. Esa característica del desierto sonorense es lo que hace que la historia de Rubén sea particularmente difícil de ignorar. Rubén tenía 19 años cuando decidió irse del rancho. No fue por la historia que me contó, aunque esa historia fue el detonante final. Fue porque había acumulado durante años suficientes razones para querer vivir en otro lado. La historia que me contó es de cuando tenía 14 años. Es la historia de su hermano mayor, Faustino, que tenía 17 en ese momento, y que tomó una decisión una noche de julio que cambió a toda la familia. Era noche de verano en el desierto sonorense, que significa cielo completamente despejado, temperatura que baja bruscamente desde que el sol se mete, y un silencio tan profundo y tan extendido que uno puede escuchar su propia respiración con demasiada claridad. Toda la familia se había acostado temprano. En el rancho se madrugaba mucho y la costumbre era dormir temprano para poder levantarse antes del amanecer. Rubén se despertó de noche sin saber la hora porque escuchó a su hermano Faustino levantarse. Oyó a Faustino ponerse los zapatos en la oscuridad. Oyó que caminaba hasta la puerta de la casa. Oyó el pestillo. Le preguntó en voz baja: ¿A dónde vas? Faustino le contestó, también en voz baja: hay alguien en el corral. Voy a ver. Rubén le dijo que dejara eso para mañana, que no saliera de noche. Faustino le dijo que ya oía los animales inquietos desde hacía un rato, y que si había un coyote o un perro suelto, podía hacerles daño, que era cosa de un momento, y salió. Rubén se quedó escuchando desde su cama.
Escuchó los pasos de Faustino cruzando el patio de tierra hacia el corral, que quedaba a unos 30 metros de la casa. En el silencio del desierto de noche, 30 metros no son nada. Uno puede seguir con los oídos exactamente lo que pasa. Escuchó a Faustino llegar al corral. Escuchó que abría la tranca de madera de la entrada. Y luego escuchó algo que no supo identificar. No fue un grito. No fue un golpe. Fue un sonido que Rubén describe de esta manera exacta, con estas palabras que me escribió y que he releído varias veces. Fue como el sonido que haría el aire si de repente hubiera mucho menos de él, como si algo en el corral hubiera consumido el silencio de golpe y lo que quedó no fuera exactamente silencio, sino algo diferente, algo más denso, algo que pesaba, y luego absolutamente nada. Rubén esperó 1 minuto, 2, sin escuchar nada. Fue a despertar a su padre. Su padre salió al corral con una lámpara y un rifle. Rubén lo siguió, aunque su padre le dijo que se quedara adentro. Faustino estaba en el corral, de pie, en la oscuridad, en el centro del espacio entre los animales. Los animales estaban todos quietos, algo que Rubén dice que era en sí mismo extraño, porque antes los había oído inquietos. Faustino estaba de pie con los brazos a los lados y la mirada fija hacia un punto del cielo encima de él. No respondía cuando su padre lo llamaba. Su padre lo tomó del brazo y lo sacó del corral. Faustino caminó sin resistirse, pero siguió sin hablar, sin redirigir la mirada desde ese punto del cielo que solo él podía ver. Lo metieron a la casa, lo sentaron. Su madre le habló, le pasó la mano por la cara, le ofreció agua. Faustino no respondió a nada durante 4 horas. Cuando volvió a hablar, lo primero que dijo fue que no recordaba haber salido de la cama. Eso es lo que más le pesa a Rubén, no lo que vio en el corral, porque técnicamente no vio nada directamente, no lo que su hermano vivió porque nunca supo del todo qué fue. Lo que más le pesa es lo que Faustino le dijo a solas, al día siguiente, cuando los dos estaban solos, y Faustino parecía recuperado. Faustino le dijo que lo último que recordaba era estar en su cama escuchando los animales del corral inquietos, y que lo siguiente que recordaba era estar de pie en el corral con su padre agarrándole el brazo. No recordaba haberse levantado, no recordaba ponerse los zapatos, no recordaba la conversación con Rubén, no recordaba haber cruzado el patio. 4 horas de su vida, desde el momento en que estaba en la cama hasta el momento en que su padre lo sacó del corral, simplemente no existían en su memoria. Rubén le preguntó si no recordaba absolutamente nada de ese tiempo. Faustino pensó un momento antes de responder y luego dijo que sí recordaba una cosa, solo una imagen muy breve, sin contexto, sin antes ni después, la imagen de estar mirando hacia arriba, hacia el cielo del desierto, y que había algo ahí que no era una estrella y no era ningún objeto que reconociera, y que ese algo lo miraba de vuelta. No dijo más sobre eso. Nunca volvió a hablar de esa noche. Faustino vive todavía en ese rancho. Nunca se fue. Rubén me dijo que cuando lo visita, que es pocas veces porque la relación es distante desde hace años, nota que su hermano nunca sale de noche, que si tiene que revisar algo en el corral o en el potrero y ya oscureció, lo deja para el día siguiente sin importar qué tan urgente parezca, y que duerme con la puerta del cuarto cerrada con llave desde adentro. Rubén le preguntó una vez, hace algunos años, si seguía pensando en lo que había pasado esa noche. Faustino le dijo que todos los días, y que todos los días agradecía no recordar. 3 historias. Un hombre que salió al patio y volvió callado para siempre sobre lo que vio. Una mujer que estuvo a punto de abrir la puerta y su abuela la detuvo. Un joven que salió al corral y perdió 4 horas de su memoria. La 4ª historia de esta noche es diferente a las 3 anteriores en algo importante. En esta, la persona que salió
No salió porque escuchó algo, ni porque quiso revisar nada. Salió porque creyó que debía hacerlo. Y esa diferencia lo cambia todo. Griselda tiene 56 años. Nació y creció en Oaxaca, en la región de los Valles Centrales, en un rancho que su familia ha trabajado por varias generaciones. Es maestra jubilada. Me escribió con mucho cuidado, con la precisión de alguien acostumbrado a explicar cosas, construyendo cada párrafo con atención, asegurándose de no dejar nada ambiguo. Al principio del correo me dijo: no soy creyente en el sentido religioso, no soy supersticiosa, y durante la mayor parte de mi vida adulta he sido bastante escéptica sobre este tipo de cosas. Lo que les voy a contar no lo interpreto de ninguna manera sobrenatural en particular, porque no tengo forma de hacerlo con honestidad. Solo sé lo que vi, y lo que vi no lo he podido explicar en 30 años de intentarlo. Lo que pasó fue cuando Griselda tenía 26 años. Había regresado al rancho de su familia desde la ciudad de Oaxaca, donde estudiaba, para pasar las vacaciones de fin de año. Era diciembre, hacía frío, como hace frío en los valles centrales en esa época. Un frío seco y limpio que nada tiene que ver con el frío húmedo de otras regiones. La noche que me describió era de luna casi llena, suficiente luz natural como para ver el patio del rancho con claridad desde la ventana del cuarto donde dormía. Se había acostado temprano porque el día siguiente había planes de madrugar. Era cerca de las 10 de la noche cuando algo la despertó. No fue un sonido, fue algo diferente, algo que le cuesta más trabajo describir. Dijo que fue como si la temperatura del cuarto bajara varios grados de golpe, aunque la ventana estaba cerrada y no había razón para eso. Y junto con ese descenso de temperatura, la sensación física muy concreta de que algo en el cuarto había cambiado, como cuando uno entra a un lugar y sabe, antes de ver o escuchar nada, que no estaba solo. Se sentó en la cama y miró hacia la ventana. En el patio, iluminado por la luna, había una niña. Tenía unos 10 u 11 años, calculó Griselda, vestida con ropa que no correspondía a esa época del año, una ropa ligera de tela delgada que nadie usaría en diciembre en esa zona, parada en el centro del patio, completamente inmóvil, mirando hacia la ventana del cuarto de Griselda. Griselda la miró durante varios segundos sin entender qué hacía una niña sola en el patio de su rancho a esa hora de la noche. La primera conclusión lógica fue que era algún familiar, quizás una sobrina o la hija de algún vecino que había llegado sin que ella se enterara. Pero mientras la miraba, fue notando cosas que no encajaban. La niña no se movía, no con la inmovilidad de alguien que está esperando o que está viendo algo con atención, con una inmovilidad diferente, total, como la de algo que no necesita moverse porque no tiene las razones que tenemos los seres vivos para movernos, como una fotografía. Y la forma en que miraba hacia la ventana no era la forma en que mira un niño cuando está buscando a alguien. Era la forma en que mira algo que ya sabe exactamente lo que está mirando y está esperando que lo que está mirando haga algo específico. Griselda sintió el impulso de levantarse y salir a ver quién era esa niña, a llevarla adentro, a preguntarle de quién era y qué hacía ahí sola en el frío de diciembre. Se levantó de la cama y en ese momento escuchó la voz de su madre desde el cuarto de al lado, como si su madre hubiera estado despierta todo ese tiempo esperando. «No salgas», le dijo su madre. «No salgas por ninguna razón». Griselda se detuvo. Le preguntó a su madre si había visto a la niña en el patio. Su madre dijo que sí, que la había visto llegar hace un rato y que no era una niña. Griselda le preguntó qué era entonces. Su madre tardó en responder y cuando respondió, dijo algo que Griselda recuerda con exactitud 30 años después. Es algo que lleva mucho tiempo usando esa forma,
porque aprendió que esa forma hace que la gente quiera ayudar, que la gente abra la puerta, que la gente salga. Griselda volvió a la ventana. La niña seguía en el centro del patio, sin moverse, mirando hacia arriba hacia la ventana de Griselda. Y Griselda, mirándola desde adentro con más calma, ahora que sabía que no iba a salir, empezó a notar más detalles que en el primer momento no había procesado. La ropa que vestía la niña no solo era inadecuada para diciembre, era ropa que no correspondía a ninguna época reciente. Era el tipo de ropa que Griselda había visto en fotografías antiguas de su familia, de varias décadas atrás. Una ropa que nadie usaba ya, y los pies de la niña no tocaban el suelo. No flotaba, no se movía hacia arriba ni hacia abajo. No daba ninguna señal de que estuviera haciendo algo activamente. Simplemente estaba parada con los pies a unos 10 o 15 centímetros por encima de la tierra del patio, con la misma naturalidad con que cualquier persona está parada sobre el suelo. Griselda me dijo que eso, más que cualquier otra cosa de esa noche, fue lo que terminó de convencerla de que lo que veía no era un ser humano, no la inmovilidad, no la ropa, no la hora, los pies que no tocaban el suelo, una cosa tan pequeña y tan concreta que no había forma de racionalizarla. Se quedó mirando desde la ventana durante lo que calcula que fueron entre 30 y 40 minutos. La niña no cambió de posición en todo ese tiempo. No hizo ningún movimiento. Solo estuvo ahí, parada sobre el aire, mirando hacia la ventana. En algún momento, Griselda dejó de mirar y se acostó de nuevo. No porque hubiera perdido el interés o el miedo, sino porque sintió que mirarla era lo que la cosa quería, que había alguna razón por la que quería ser observada desde adentro. Y Griselda decidió no darle eso. Se tapó, cerró los ojos y no volvió a mirar hacia la ventana en toda la noche. A la mañana siguiente el patio estaba vacío, ni rastro de nada. Le preguntó a su madre cuánto tiempo llevaba yendo esa figura al rancho. Su madre le dijo que la primera vez que la había visto tenía ella como 20 años, que desde entonces aparecía de vez en cuando, siempre, ni tinti noche, siempre en el patio, siempre con la misma forma de esa niña con ropa vieja. Griselda le preguntó si alguien había salido alguna vez. Su madre dijo que sí, que mucho tiempo atrás, antes de que Griselda naciera, un tío suyo había salido una noche cuando esa figura estaba en el patio, que lo encontraron al día siguiente sentado en el centro del patio, en el lugar exacto donde la figura había estado, mirando hacia ningún lado, sin poder hablar, que tardó semanas en recuperarse del todo, y que nunca explicó qué había visto ni qué había pasado durante esas horas. 4 historias, 4 noches, 4 personas o familias que se enfrentaron a algo afuera, en la oscuridad del campo mexicano, que no era lo que parecía, o que simplemente no debería existir, según cualquier explicación que tengamos disponible. Y ahora lo que prometí al principio. Hay un patrón en estas 4 historias que no es obvio a primera vista, pero que aparece en las 4 sin excepción. En todas, lo que estaba afuera usaba algo específico para atraer a las personas hacia la puerta. El Aurelio de Guerrero salió porque escuchó pasos que sonaban como pasos humanos. La Dolores de Veracruz estuvo a punto de abrir, porque escuchó llorar a alguien cuya voz reconoció. El Faustino de Sonora salió porque escuchó a los animales inquietos, que es exactamente el tipo de cosa que alguien que conoce un rancho sentiría la obligación de revisar. Y la figura que veía Griselda en Oaxaca usaba la forma de una niña sola en el frío, que es posiblemente la imagen más diseñada para activar en un adulto el instinto de salir a ayudar. En todos los casos, lo que estaba afuera usó algo específico de esa persona, de esa familia, de ese contexto, para crear la razón exacta por la que esa persona específica querría salir.
No usó la misma trampa con todos. Usó la trampa correcta para cada uno. Eso implica algo que resulta difícil de ignorar si uno lo piensa con detenimiento, que lo que sea que estaba afuera en esas noches, había observado a esas familias durante suficiente tiempo como para saber qué funcionaría con cada una, que no era un mecanismo aleatorio, que había algo parecido a una inteligencia detrás de eso, una inteligencia que aprende, que observa, que espera, y que la única razón por la que Aurelio, Dolores, Rubén y Griselda están aquí para contarlo, directa o indirectamente, es que alguien en cada caso supo que no había que abrir. La abuela de Dolores, la madre de Griselda, el instinto de Rubén que le dijo a su hermano que no saliera aunque su hermano no lo escuchó. Y en el caso de Aurelio, nadie lo detuvo. Aurelio salió. Y Aurelio pasó 40 años sin querer hablar de lo que encontró en ese patio. Los que supieron no salir lo aprendieron de alguien. Los que salieron, en la mayoría de los casos, no tenían ese conocimiento. La regla existe por algo. Nunca salgas si ya estás acostado. No importa lo que escuches. No importa lo que veas desde la ventana. No importa qué tan familiar sea la voz o qué tan urgente parezca la situación. Los viejos que inventaron esa regla no la inventaron por superstición. La inventaron porque sabían algo sobre lo que vive en el campo de noche que nosotros hemos ido olvidando con el tiempo. Y lo que vive ahí no olvidó que nosotros existimos. Si tienes una historia de este tipo, cuéntala en los comentarios. Si creciste en el campo y en tu familia había reglas sobre la noche que nunca te explicaron del todo, escríbelas abajo. Hay mucha gente que las va a reconocer. Suscríbete a Relatos en la Oscuridad Reales si todavía no lo has hecho. Cada semana hay historias nuevas y cada semana son más difíciles de soltar que la anterior. Esta noche, cuando te vayas a dormir, si escuchas algo afuera, si escuchas pasos, si escuchas que alguien llora, si escuchas una voz que reconoces llamándote desde afuera, no salgas.